continuar con nosotros en De Extremo a Extremo. Una vez más está él con nosotros, Caroline, para instruirnos respecto a todo lo que tiene que ver con cirugía plástica. En esta ocasión, con cirugía plástica postbariátrica. Todas las mujeres que se someten a una pérdida, o hombres también, de peso masiva, se ven afectados quizás por flacidez y se ven sometidos a cirugías luego de este proceso. Es por eso que es importante poder abordar cuáles son esas opciones que tienen las personas que se ven afectadas por tanta flacidez. Qué bueno que podamos abordar ese tema con los conocimientos del cirujano plástico Franklin Peña. Bienvenido. Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes. El placer es nuestro. Felicidades al Grupo Telemicro por todos los premios, en los premios Premio Soberano. Sí, así es. Así Gracias. Cuidado, sí, ahora no se puede ni mencionar eso, así que cuidado. Hablando de la pérdida masiva de peso, hay una cirugía que está en moda desde hace mucho tiempo, más de 10 años, que es la cirugía bariátrica. Cirugía bariátrica. Luego de una cirugía bariátrica, las personas pierden mucho peso. La cirugía bariátrica tiene muchas ventajas, no las hace un cirujano plástico, sino un cirujano bariátrico, en la cual se reduce la capacidad del estómago y el paciente pierde peso de forma masiva. Una paciente que pesa 300 libras puede bajar a 150, a 180 y conseguir perder, si sufre de diabetes, perder ese padecimiento, si sufre de la presión también. Pero también la están haciendo por estética, doctor. ¿O me equivoco? No debería hacerse. Pero se está haciendo. No sé. La verdad que hay casos muy conocidos que se entienden. Por necesidad. Cuando un paciente tiene obesidad mórbida que sobrepasa el peso normal, puede tener enfermedades como la presión y diabetes. Entonces, cuando una persona se somete a un procedimiento de pérdida de peso masiva, como una cirugía bariátrica, o alguien que con dietas también baja peso, o una mujer que durante su embarazo aumentó tanto y luego vuelve a su peso normal, esa pérdida hace que haya flacidez en la piel. Y en todo el cuerpo, en las mamas, en el abdomen, en los glúteos. Y precisamente por eso, yo acabo de enterarme que hay una cirugía de contorno corporal. Yo no sabía, doctor, que esa viene a secundar la cirugía bariátrica. ¿De qué se trata? Regularmente la cirugía plástica tiene un grupo que se denomina cirugía de contorno corporal. La lipoescultura pertenece a ese grupo porque afecta el contorno corporal. Y en el caso de una persona con pérdida masiva de peso, se llama body contouring porque el paciente o un body lift, porque es todo el cuerpo lo que se debe de hacer un lifting. No solamente en una zona, sino en todo el cuerpo luego de la pérdida masiva de peso. Todos los pacientes que se ven, pues, que recurren a una cirugía como esta, al final como consecuencia tienen la flacidez o pasa en algunos casos únicamente. En la mayoría de los casos, más del 80% de los casos presentan gran flacidez. Y esa flacidez, como se puede ver en algunas imágenes, es una flacidez que tiene una ventaja de que el paciente perdió peso y va a dejar de sufrir muy posiblemente de presión o de diabetes y de la obesidad, pero como consecuencia la flacidez crea molestias estéticas, crea irritaciones en la piel, sobre todo en los senos, en el abdomen, y esa humedad que se produce por los pliegues cutáneos ya flácidos produce mucha incomodidad a los pacientes. Así es, se da esa flacidez también en casos de post-embarazo. Claro, luego que una mujer, hay mujeres que en el embarazo si tienen 140 libras pueden durante su embarazo subir a 200, porque si no se controla bien la alimentación durante el embarazo hay un aumento excesivo. Estas zonas que se ven afectadas por la flacidez, que pueden ser varias en el cuerpo, ¿podrían operarse en un solo proceso quirúrgico o tendrían que ser diferentes de acuerdo al área? Depende de cada paciente. Hay pacientes que lo recomendable es hacerlo en 2 o 3 tiempos, en 2 o 3 cirugías, de modo que se consiga un resultado más favorable y que se disminuyan al máximo las complicaciones. Lo establecido en el mundo entero para cirugía plástica… Caso es terrible. Un lifting de muslos, exacto. Es una zona que preocupa muchísimo a las pacientes. ¿Las cicatrices aquí cómo son, Es doctor? en el pliegue, fíjate, en la zona del bikini, en la zona de los panties, en el pliegue crural se llama, que es donde el muslo se une con la entrepierna. Mejora muchísimo la apariencia. Mucho, mucho. Entonces, una paciente que tiene una flacidez en todo el cuerpo no se puede en una sola cirugía hacer todo. Por cuestiones de seguridad y para unos mejores resultados, se ha establecido en todo el mundo que la cirugía plástica postbariátrica se hace en 2 o 3 tiempos, 2 o 3 procedimientos. Un procedimiento para el abdomen,
otro procedimiento para las mamas y los brazos. ¿Usted puede explicar cuáles son los tratamientos para cada una de estas áreas? Claro que sí. Por ejemplo, en la cara, como se ve en esta imagen, la cara se afecta muchísimo a la papada. Si ustedes han visto algunos pacientes postquirúrgicos de cirugía bariátrica, al perder peso la cara se ve envejecida. Pierde como si un paciente gordito de 30 años pierde 100 libras y se ve de 50 por esa misma. ¿Qué es lo que pasa con el envejecimiento? Como que comparemos una uva con una pasa. Se arruga por la misma flacidez y por la pérdida de volumen de grasa. Y ahí la cara, lo principal, un estiramiento de la papada y del cuello. Y aquí, como se ve en la zona periocular, también. Luego los senos caen mucho. Y en el caso de los senos, doctor, cuando hay pérdida masiva de peso y se han caído, vamos a decirlo así, siempre hay que usar implante para volver a ponerlo en su lugar. La mayoría de las veces cuando hay una cirugía bariátrica, recuerden que se pierde mucho, volumen de grasa, volumen de... O sea que casi en todos los casos, hay una probabilidad de un casi 100% que hay que poner implante. No 100%, porque hay algunas pacientes jóvenes, sobre todo, que su glándula mamaria mantiene una consistencia y no es necesario poner implante. Pero muchas mujeres pierden la capacidad de la glándula, se pone atrófica, como se denomina, un seno que está grueso en etapa joven, se pone bien finito. Doctor, le iba a hacer una pregunta, pero al ver esta imagen me he quedado... ¿Qué cambio tan considerable se observa en este caso? Es un caso sorprendente. ¿Qué ha ocurrido ahí? En ese caso, una mujer que pesaba más de 200 libras, luego de la cirugía bariátrica, perdió hasta 130 libras. Y en ese caso, ¿Y por qué dividido como en dos? Por la flacidez. La flacidez que hay supragástrica en la zona encima del ombligo. Hay mujeres que engordan, en el caso de ustedes no. Pero sí hay personas que engordan tanto de peso cuando pasan de 200 libras y cuando han tenido embarazos que el abdomen se divide en dos partes. Exacto, sí es que las llamadas llantas, pero en ese caso son de manera constante por muchos años, ¿verdad? Porque estamos hablando de una obesidad extrema. Exacto, y no solamente, fíjate que una mujer puede estar delgada, tiene 20 años, sale embarazada a los 23 y de 130 libras subir a 200. Hay embarazos que por los cambios hormonales y si no llevan un régimen con un ginecobstetra que le lleve su nutrición adecuada, pueden subir muchísimo. Estamos viendo flacidez en diferentes áreas. ¿Existe solución de tratamientos, sea proceso quirúrgico, para todas las áreas que se ven afectadas? ¿Y cuáles son los riesgos? Y si hay algunas áreas que es más riesgosa que otra para poder combatir la flacidez. Claro, en casos de cirugía plástica postbariátrica es igual que en cualquier paciente. El paciente debe de estar en óptimas condiciones de salud, un prequirúrgico con chequeo del cardiólogo, del anestesiólogo, su gabinete de laboratorio, y eso es lo que determina que todo salga bien. Las opciones siempre son quirúrgicas para esto. Siempre son quirúrgicas por el exceso de piel. Si no hubiera exceso de piel, hubieran tratamientos quizás no quirúrgicos, pero el exceso de piel es lo que condiciona que el tratamiento siempre sea quirúrgico. ¿Cuál es el tiempo de recuperación finalmente? Igual que cualquier procedimiento, una mujer de cirugía plástica postbariátrica que tiene los senos flácidos, se opera los senos y el tiempo de recuperación es igual que si no se hubiera operado de cirugía bariátrica, 2 o 3 semanas. La gente que está afuera, que nos ve interesada para planificar su viaje para un tipo de operación como esta. Muy importante disponer de por lo menos 2 semanas aquí en el país y reservar la cirugía a través de teléfono o correo electrónico con nosotros. Nos envían unas fotos para una preevaluación. Hay pacientes que no son candidatas. Hay pacientes que se hacen una cirugía bariátrica hoy y no son candidatas para cirugía plástica en 1 mes, ni en 2 meses, ni en 3. Hay que evaluar el caso. Hay que esperar por lo menos entre 6 meses y 1 año después de la cirugía bariátrica para una cirugía plástica. Y nos basamos en el índice de masa corporal, que es la relación entre peso y altura. Cuando está en 30 o menos, entonces el paciente es candidato. Muchísimas gracias, doctor. Aparecen en este momento los números de contacto del doctor Franklin Peña, quien ha estado hablando con nosotros hoy respecto a cirugía plástica postbariátrica. Vamos en este momento a una pausa comercial. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Y a ustedes también por aceptar este contenido que hacemos con tanto amor. Una pausa y en breve retornamos.